Hola, yo soy Alejandro y en este vídeo vamos a hablar sobre el nacionalismo e imperialismo. Esto se sucedió en la mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, en Europa, y se produjeron dos procesos paralelos de unificación, de la cual que aparecieron actualmente la Alemania e Italia de actualmente. Ahora vamos a hablar sobre qué es el nacionalismo. El nacionalismo es la ideología política que se basa en el principio de cada nación que tiene por derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos sociales, económicos y culturales, sobre todo el logro de un Estado independiente. Alfonso XII se encontraba bajo el reinado de España en esta época y era el hijo de Isabel II y del rey Francisco de Asís de Borbón. El inicio de su reinado puso fin a la Primera República y dio paso al periodo conocido como la Restauración. Tras su muerte prematura a los 26 años víctima de la tuberculosis, fue sucedido el trono por su hijo Alfonso XIII, cuya minoría de edad estuvo encabezado por la regencia de su madre, la reina viuda María Cristina. Italia a mediados del siglo XIX se encontraba dividida en diversos estados. El reino de las dos Sicilias al sur, los estados pontificios con el centro o capital en Roma, y el reino de Piamonte al noroeste. Además, el imperio austríaco dominaba Lombardía y Veneto. El estado que encauzó el sentimiento nacionalista fue Piamonte, cuyo monarca era Víctor Manuel II. Su primer ministro, Cavour, conseguirá la unificación en las siguientes etapas. La anexión Lombardía, 1859, tras derrotar a Austria con el apoyo de Francia. La incorporación del reino de las dos Sicilias en 1860. Además, los ducados de Parma, Módena y Toscana y los estados pontificios votaron su anexión al Piamonte y el Víctor Manuel fue nombrado rey de Italia. La incorporación de Veneto en 1866, tras la derrota austriaca en la guerra contra Prusia. Piamonte era aliada de Prusia. La incorporación de Roma en 1870 y su proclamación como capital del nuevo reino. La unificación alemana. A mediados del siglo XIX, Alemania estaba dividida en más de 30 estados diferentes. De entre todos los estados alemanes sobresalían Austria y Prusia, que entablaron una gran rivalidad por liderar el proceso unificador. Por ello, el nacionalismo alemán quedó dividido entre los partidos de una gran Alemania en torno a Austria y los defensores de una pequeña Alemania liderada por Prusia y de la que quedaría excluida Austria. La habilidad del canciller prusiano Bismarck hizo que Prusia lograse la unificación mediante sucesivas intervenciones militares. La Guerra de los Ducados en 1864, Prusia y Austria derrotaron a Dinamarca y se incorporaron los ducados de Schleswig y Holstein, respectivamente. Guerra austro-prusiana en 1866. Con la alianza del Piamonte, Prusia derrotó a los austriacos y logró unificar los estados del norte de Alemania. Guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Prusia derrotó a la Francia en la batalla de Sedan y se anexionó dos provincias francesas de lengua alemana, Alsacia y Lorena. El rey de Prusia fue proclamado casi el emperador de una Alemania en la que se unieron los estados del sur. Se construyeron así el Segundo Reich o Imperio Alemán. Francia proclamó la Tercera República Francesa y aprobó una nueva constitución en 1875, que ampliaba los derechos civiles, sufragio universal masculino, legalización del movimiento obrero y educación gratuita. Francia vivió un periodo de gran prosperidad y París se convirtió en una capital cultural del mundo. El Reino Unido en la época victoriana, desde 1837 a 1901, ocupó el trono del Reino Unido la reina Victoria I. Durante su reinado, el país alcanzó su máximo poderío, basado en su superioridad económica,
y su predominio de los mares, aunque a finales de siglo le surgieron competidores como Estados Unidos, Japón o Alemania. El Imperio Austrohúngaro. Tras la derrota contra Prusia en 1866, el Imperio Austriaco pasó a llamarse Austrohúngaro y se convirtió en una monarquía dual bajo el reinado de Francisco José I. A la vez, el emperador de Austria y de Hungría, pero tanto los dos austriacos como los dos húngaros eran minorías en un imperio con una gran diversidad étnica y lingüística, y esto se convirtió en una creciente amenaza para formar de nación separatista. El Imperio Ruso. Rusia era un gigante territorial y demográfico que estaba anclado social y políticamente en el antiguo régimen. La servidumbre no fue abolida hasta 1861 y solo a finales de siglo, con el zar Nicolás II, emprendió una tímida industrialización. El Imperio Otomano, considerado el enfermo de Europa, permitió la independencia de los pueblos balcánicos, Serbia, Bulgaria, Rumanía y muchos más, y ya estaba sometido a los intereses de las grandes potencias. Se conoce como imperialismo al dominio ejercido por las potencias sobre todo los territorios dominados por colonias. Su máximo apogeo se alcanzó entre 1870 y 1914 y consistió en que los países europeos más industrializados, así como Estados Unidos y Japón, iniciaran la ocupación y explotación económica, cultural y en muchas ocasiones política de inmensos territorios en África, en Asia y en el Océano Pacífico, que eran así los imperios coloniales. Las causas del imperialismo. Son muchas las causas que influyen en el surgimiento de este fenómeno de expansión territorial. Citaremos las más importantes. Las causas económicas son las más destacadas. Estas razones económicas que impulsaron el colonialismo tienen que ver con la revolución industrial. Los países europeos necesitan materias primas y fuentes de energía baratas para abastecer sus industrias y manos de obra baratas para extraerlas, y estos países subdesarrollados, las colonias, las tienen. Además, las colonias serían los mercados donde colocar los productos industriales sobrantes y las potencias europeas podrán colocar allí sus excedentes de capital y hacer grandes negocios obteniendo los mayores beneficios posibles. Demográfica. El crecimiento demográfico europeo durante el siglo XIX provocó un exceso de población que planteó dificultades para lograr trabajo y en buenas condiciones de vida. Por ello, millones de europeos vieron la posibilidad de emigrar a las colonias y mejorar su situación social en los nuevos territorios. Las causas políticas. El colonialismo es cuestión de prestigio. Todos los países se juegan mucho en Europa y todos quieren ser la potencia más fuerte del continente. Para ello, el conquistador nuevos territorios se convierte en una ocasión perfecta para realizar grandes empresas militares y nuevas glorias para la patria. La burguesía, en el poder, utilizará esta potente arma para unir a todo el pueblo frente a la nación rival. El conquistar territorios es una manera de ser fuertes y temidos. Por otra parte, existen motivos estratégicos que hacen que una potencia se apodere de un territorio clave para el control de las rutas comerciales, por ejemplo, Gibraltar o Malta. Las causas ideológicas. Como causas ideológicas que favorecieron y justificaron la expansión colonial fue el racismo. En general, los europeos del siglo XIX estaban convencidos de que la raza blanca era superior y que tenían el derecho e incluso el deber de dominar a toda la humanidad, sobre todo a esos pueblos indígenas a los que se debía civilizar. Consecuencias del imperialismo. La expansión europea produjo la europeización del mundo.
y las consecuencias de la ocupación de estos territorios son positivas o negativas, según quien cuente la historia, si son los pueblos europeos o si son los pueblos sometidos. Las causas positivas: el aumento de la población en las colonias. Población europea emigra a las colonias. Aumento de la población agrícola. Europeización. Desaparición de la estructura tribal. Materia prima y mano de obra mucho más barata. Y las causas negativas: tierras expolidas, se pierden las lenguas y culturas tribales y hay fronteras.